I'm glad you came back. Who's the lovely woman? It's just the body. Múltiples son las historias de horror cósmico, que relatan sucesos más allá de la comprensión física comprendida, de la saga de From Beyond, y de la historia homónima de la misma. Resonator nos cuenta las peripecias que sufre un grupo de personas tras tener éxito en su experimento. El viaje inicia con la funcionalidad de las primeras máquinas en este universo, cumpliendo con varios matices lovecraftianas, como son el descubrimiento de seres de otra dimensión, un portal o brecha al mundo desconocido, la inminente llegada de lo extraño, una nueva visión que afecta a los personajes, y el extraño frenesí de conocimiento por aprender o entender. Resonator debe su nombre al proyecto que consiste en estimular la glándula pineal a través de ondas de sonido, con el objetivo de demostrar la existencia de un sexto sentido. Este proyecto lleva más allá de los resultados esperados, funcionando como un portal entre dos mundos, presentado como un plano espiritual, con criaturas que existen realmente en nuestro plano, pero debido a ciertas circunstancias no somos capaces de coexistir. A todo esto, ¿qué es la glándula pineal? Epífisis, es un órgano importante ubicado en el cerebro humano, encargada de suministrar melatonina, sustancia derivada que regula tu reloj biológico. ¿Pero a qué atribuye este halo místico? En cierta medida se le atribuye esta conexión espiritual, propuesta por Descartes, teorizando que esta glándula es la puerta entre el cuerpo y el alma. Aunque también cabe señalar que esta relación espiritual se debe a la presencia de una sustancia llamada dimetiltriptamina, o para los más chavos DMT. Un potente alucinógeno, que en palabras de Michigan Medicine, se encuentra en mamíferos, además de ser corroborada que esta sustancia es secretada mayormente en experiencias cercanas a la muerte. Dejando de lado el vicio. El experimento se lleva a cabo por el Dr. Crawford presenciando el éxito del resonador, y también su primer encuentro en este nuevo ambiente. Eufórico de la emoción, cuenta su éxito a la cabecilla del proyecto. Edward corrobora el funcionamiento del resonador, activándolo nuevamente, pero algo desconcertante ocurre. Edward presencia un ataque de éxtasis mental, cambiando su actitud e impidiendo que se detenga el experimento. Can't you feel it? Robert, in the mind. Estas acciones no son más que insensatas y ponen en riesgo sus vidas. Como consecuencia ocasiona el deceso del Dr. Edward, debido a que una vecina había picado a la policía. Estos actúan sin preguntar y apresan al Dr. Crawford. Nos presentan a una nueva integrante, la doctora Catherine. Ella está consciente que un estudiado de ese nivel tiene más información que ofrecer, además de pudrirse con el psiquiatra, así que negociando con las autoridades, llegan a un acuerdo de ayudar al caso. Crawford tiene una libertad condicional si coopera con la investigación del caso. Para este punto nos presentan al tercer integrante del nuevo crew. Después de revisar los fetiches del Dr. Edward, el equipo decide reactivar el resonador, en donde para su sorpresa, se dan cuenta que el acusado no estaba loco. Un poco de tensión de pareja y el equipo presencia la imagen del Dr. Pretorius. Just the body. Explicando que llegó a un nuevo nivel de satisfacción, uno en donde la mente es libre, y lo antes visto, no fue más que una liberación de su materia física. Lo más sensato a este punto es destruir la máquina desactivada, pero adivina que a alguien le gustó hacer el amor por telepatía. Así que deciden reactivar la máquina. Sé que esto no obedece al sentido común, pero este comportamiento, por lo menos el de modo celo, se lo adjudican a la glándula pineal, que por alguna razón Bubba no tuvo efectos secundarios, más allá de vomitar. ¿Es porque soy negro? Así que el nuevo plan consiste en volver a intentarlo, pero ahora en serio, como era de esperar, todo sale mal. Así que el Dr. Crawford decide ir a la fuente de alimentación para apagar el resonador. Un concepto que me olvidé mencionar, es acerca del campo de expansión que posee el resonador. Entre más tiempo dure encendido, más extenso se vuelve el campo, llegando al punto de abarcar hasta el sótano de la casa. Y sí, es aquí donde se encuentra el generador, y al mismo tiempo una de las criaturas del otro plano. Una criatura parecida a los anélidos que atrapa con sus fauces al indefenso Dr. Crawford, regalándonos una escena en paralelo con los protagonistas.
para su suerte, Guba se encarga de salvar esta ronda, desactivando el generador, pero dejando graves consecuencias al equipo. A partir de aquí, veremos el proceso de metamorfosis que sufrirá Crawford. Mientras que la doctora Catherine sigue con el despertar de su libido. El equipo se ve envuelto en problemas otra vez. Interrumpidos por Pretorius, este enciende el resonador desde el otro lado. Un intento fallido de detener la máquina causa la pérdida de Bubba. Todo este desastre no son más que problemas para los dos miembros restantes, dejando a Crawford en un estado crítico, y a Catherine como una paciente del manicomio. A partir de aquí veremos la lucha dicotómica que enfrenta Crawford, al querer preservar su humanidad, cayendo cada vez más a fondo. Los últimos cascajos que le recuerdan su anterior existencia, es la presencia de Catherine. Huyendo está del lugar y Crawford yendo tras de ella. Catherine, después de tanto vicio, decide que ya es tiempo de detener el resonador. Pero es interferida por Crawford, apresada y sin salida, lo único que es capaz de hacer es arrancarle la glándula. Y como es costumbre, Edward realiza su intervención, cazando a Crawford para no tener más interrupciones. Una vez deshecho su cuerpo físico, la única en pie es la doctora, pero como última voluntad Crawford se manifiesta en forma metafísica para detener a Pretorius, avisando a Catherine que no dé marcha atrás y que acabe una vez con esto. Terminando así con la historia y con Catherine en estado de shock.